Este, Hoy veremos lo que es la clase de testamentos en el derecho civil. El testamento en el derecho, en nuestro derecho actual, es un documento o donde se habla algún consentimiento por parte de una persona. A veces este consentimiento se da por única vez o se modifica a través del tiempo. La mayoría de veces que los testamentos son ejemplificados son unitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que son totalmente pues, únicos. No se puede como tal hacer un testamento nuevamente ya cuando la persona pues no esté con nosotros o si esta persona no da su palabra o más bien no la palabra, más que de su aprobación para que su conjunto de bienes y propiedades pues se dé a su siguiente persona. Este, pues la definición de testamento pues es un acto jurídico mediante el cual una persona, el testador es llamado así, dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Con esto después de su muerte podemos ahí tener como que un pequeño paréntesis, ya que a veces los testamentos se dejan pues obviamente en vida y hay veces cláusulas o casos especiales que se puede dar por, ¿cómo se lo explico? Dejar el testamento antes de la muerte o alguna propiedad o uso de este. Eso pasa muchas veces con los usufructuarios, que se va a dar a petición de, ¿cómo se llama? A petición de la persona, oye, te doy toda la total libertad para utilizar esta, pues, pues esta, sí, o sea, te doy la total petición para guardar, para utilizar o para tener mi propiedad en uso, pero no, sin embargo no eres propietario. Y ahí se estipula en el testamento cómo se va a dejar a cabo pues esta propiedad y a quién se le va a dejar. Y muchas veces pues ya no se otorga, o sea, la persona que tiene el usufructuario, tal vez a él ya no se le da el derecho de utilizarlo y se le da a otra persona. Eh, Quise poner como que es un poquito en la mesa de eso que a veces sí es ante la muerte, pero muchas veces se hacen pequeñas excepciones. Eh, es una expresión de la última voluntad del testador. Esto es claro, o sea, un testamento se puede hacer en vida, lógicamente, más sin embargo, pues es la última palabra que queda pues dada a cabo mediante un documento válido para una persona, sabe que, oye, ¿sabes qué? Mm, soy la persona que, sí, o sea, sí se puede estar utilizando, sí se puede estar utilizando, se puede estar haciendo el testamento en vida, mas sin embargo es la última petición que deja una persona. O sea, es su última voluntad de... Muchas veces los testamentos se modifican variadamente, o sea, a veces se modifican algún par de veces a lo largo de los años o así, o a veces simplemente se hace una vez y es el testamento que se va a quedar hasta la muerte, por así decirlo. Y, y digo, es la última voluntad porque no importa a quién la persona quiera dejar de testamento estas voluntades, porque pues no importa, o sea, da lo mismo y es como de, ok, o sea, yo dejé en voluntad de esto y esta es mi última estipulación, más sin embargo, pues yo tengo la total libertad mientras viva de modificarlo. Ya cuando una persona pues está pues dada por muerta, se toma, o sea, ya como su última voluntad estas últimas palabras escritas. A veces las personas en vida dicen, ok, voy a modificar mi testamento y lo voy a hacer de otra forma a que privilegie tal vez a otra situación que pues en ese momento tal vez no era indicada. Más sin embargo, si no se hace de manera pues correcta, en este caso ante un notario además, pues es muy difícil que ya, o sea, se vaya a cambiar, porque pues esto es avalado por diferentes entidades, se puede decir,
Entonces, pues no es muy posible el cambiar esto. Después viene la importancia. Pues la importancia de los testamentos permiten asegurar que los deseos del testador sean respetados y evitan conflictos entre los herederos. Además, proporciona un mecanismo ordenado para la distribución de bienes y el cumplimiento de obligaciones post-mortem. Eh, Muchas veces en los testamentos se tiene indicaciones de qué es lo que se tiene que hacer en dado caso que pues, la persona fallezca y a quiénes van a pasar los bienes, a quienes se deja fuera del testamento, qué es lo que se deja hasta lo último que tenga la persona, todo se estipula. Este, a quiénes pasan todos los bienes, quiénes pasan todas las propiedades, qué es lo que se tiene que hacer en el momento de su muerte. A veces mucha gente estipula cómo quieren ser enterrados o qué es lo que necesitan hacer para que esta misma persona pues tenga mm, pues cómo pueda utilizar el testamento. A veces ponen cláusulas para utilizarlo, o sea, a veces de que, oye, ¿sabes qué? Pero pues, o sea, yo te doy el derecho a utilizarlo, más sin embargo, no te doy, mm, ¿cómo se puede decir esto? No te doy el derecho a hacer tales cosas con mi cuerpo o con ciertas propiedades, este, pero yo te doy el, el, el cargo para hacer estas cosas, que tú te encargues de mi sepelio. Es un ejemplo muy burdo, pero yo he visto casos que estipulan hasta cómo quieren ser enterrados, en qué panteón, qué persona es la que tiene que hacer los trámites, qué se le va a hacer a la persona, que hay cláusulas que inclusive te ponen, oye, si no me cumplas con tal cosa en cuestión de un año, el testamento pasa a esta persona. Y son cuestiones un tanto ahí legales, eh, un tanto ahí, ¿cómo se podrían decir? Mm, pues condicionadas, vaya. Los tipos de testamento. En la mayoría de las legislaciones existen varias formas de testamento, incluyendo el hológrafo, el abierto, el cerrado y en algunas jurisdicciones formas especiales como el marítimo militar y en situaciones de emergencia. Ejemplos que les puedo dar por cada uno. El abierto es un testamento que ya se tiene dado su conocimiento dentro de, o sea, se tiene dado reconocido todo lo que hay dentro del testamento. No es como que esté oculto. El cerrado es un testamento que muchas veces se indica, como les digo, las especificaciones de este mismo, pero sin embargo el único que sabe su material o su contenido es la persona, dada el poder del notario en este caso, eh, para, pues para, ¿cómo se llama? Para, para poder llevar a cabo esto. Y es el único que sabe cuáles fueron los motivos de la persona o por qué se estipuló esto. Después viene el hológrafo. El hológrafo ahorita no tengo como que un ejemplo, pero si me acuerdo más adelante se los voy a incluir. Y en algunas producciones, en cuestiones militares, cuando están en el mar y hay alguna cuestión de que la persona no pueda acudir con algún notario, algún poder o entidad para darle fe a su testamento, lo que se hace es que bajo los mandos militares se tienen ciertas jurisdicciones y se puede dar a cabo este testamento o especificación para hacerlo. Después de esto vienen las situaciones de emergencia. ¿Qué situaciones de emergencia les puedo poner? Mm, Algunas veces cuando hay sismos, tsunamis o demás, personas que pues están en muy mal, quedan en más malas condiciones, pero todavía están coherentes de su persona, vaya. Estas personas pueden hacer un testamento, tal vez a puño en letra, en video, otra persona transcribiendo y él dando fe con alguna firma o huella de que pues es todo dado legal, nada más que pues por la situación de emergencia se va a hacer de otro tipo de situación. Que después viene el testamento holográfico.
El testamento hológrafo es aquel escrito íntegramente a mano por el testador, sin intervención de notarios ni testigos. Los requisitos son estar escrito, fechado y firmado por el testador. Es esencial que la redacción sea clara para evitar ambigüedades que pueden invalidar el documento. Ventajas, sencillez y precisidad. No requiere formalidades complicadas ni intervención de otros. Desventajas. El riesgo de pérdida, destrucción o falsificación además puede ser objeto de impugnaciones por dudas sobre la autenticidad o capacidad de testar al momento de redactarlo. El testamento hológrafo también podríamos ponerlo con las situaciones de emergencia. Podría ser un pequeño ejemplo. No lo quise dar de ese ejemplo, pero en el hológrafo les puedo dar el ejemplo de que anteriormente, eh, ¿cómo les explico? Anteriormente, hace muchos años, en la antigüedad, pues se daba a testar, no sé si esto les parece chistoso o no, pero muchas veces en muchas películas vemos que el testador es una persona pues longeva y no sé, en las épocas de... Ay, se volteó un minuto. En las épocas de la Inquisición o todo ese tipo de cosas de la conquista y todo eso, vemos que los señores, los ricos, los apoderados, tienen a su heredero legítimo, que es su hijo, su primogénito, muchas veces, que anteriormente por eso se quería tener al primer hijo hombre, porque pues era el legítimo heredero. Entonces, en este tipo de intervenciones o demás, muchas veces lo que se hacía era que se hacía la persona un testamento y se dejaba en un lugar como la caja fuerte o cosas así, muy peliculescas, la verdad. Pero sí se hacía de esta manera. Y como eran personas de palabra anteriormente, de que yo apalabro esto, eh, pues muchas veces ya ni necesitaban al notario, porque en muchos pueblos y ciudades no existía ni siquiera un notario, entonces, o era muy caro, entonces lo que se hacía era de que no sé, don Carlos de Aragón, del Valle, de Hortalizas, deja testamentado a su primogénito, eh, Juan Carlos del Valle, de Aragón, del Valle, Hortalizas, Villarreal de los Altos Mandos, las tierras tal cual, bla, 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 bla. Pero muchas de estas veces lo que se hacía es que se tenían pequeñas ahí, pues, disposiciones erróneas porque se podía falsificar tanto como la firma, como el nombre, como el mismísimo documento y beneficiar a otras personas a las cuales no iba, ¿cómo se dice? No iba esta herencia. Que en muchas películas pasa eso de que el señor dejó la herencia a su primogénito o al hijo menor o cosas así, pero el hijo mayor se dio cuenta que iba todo al hijo menor y falsificó el documento, y como falsificó el documento, pues él se quedó con todo y el hijo menor pues se fue a la quiebra o lo sacaron fuera de su, ¿cómo se llama? Lo sacaron fuera de su, mm, pues de su jurisdicción, entonces ya esta persona quedaba fuera del testamento, más que nada, primeramente, y lo segundo, que quedaba fuera del testamento, pues se le corría, se le, se le quitaban sus beneficios. Y muchas veces en las películas lo que pasaba era de que después encontraron el verdadero testamento y alguien te atestiguaba que era. Bueno, nos quedamos en el ejemplo de testamento hológrafo. Este, como les estaba diciendo, es que se me cortó la clase, una disculpa. El testamento hológrafo, pues, anteriormente, pues, así como les estaba platicando de película, se hacían muchas, eh, pues, injusticias, vaya, muchas injusticias en el aspecto de que se daban muchos, pues, falsificaciones de parte de, más que nada, porque, pues, antes era menos, ¿cómo les puedo explicar? Pues sí, no había tanta tecnología como para identificar esos pequeños, o sea, esas pequeñas falsificaciones, y muchas veces había gente que literalmente se dedicaba a falsificar cosas, falsificar documentos, falsificar firmas, falsificar escrituras, falsificar cartas, o sea, anteriormente pues era algo muy, muy fácil de hacer,
porque pues no se tenían los estudios que se tienen, no se tenían simplemente las computadoras que actualmente hoy tenemos, que pues la computadora que hace, la computadora pues ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó la palabra, te identifica algunos errores, bueno, no algunos errores, de hecho las computadoras actualmente están súper actualizadas a un punto que dices, wow, o sea, en serio, este, o sea, simplemente algo bien sencillo que pues no sé si sepan o no, no quiero verme ignorante, pero el CapChat se utiliza para identificar que una misma computadora no está haciendo lo que se está poniendo a hacer, o sea, la computadora, no sé, cuando se meten en una página y les piden documentación y al final te dicen, identifica 6 camiones y ya identifica los 6 camiones y lo escribe este código y ya escribes el código y lo pone y lo te pone un recuadro que dice usted se identifica como robot o no y luego pues tú pones obviamente que pues no eres un robot, pero el simple hecho de que cómo mueves el teclado, bueno, el mouse para decir que no eres un robot, eso es una forma que la computadora tiene para detectar y saber que pues no eres un robot, básicamente, y que pues obviamente todo eso se está haciendo por una persona real y todo eso. Y ese momento que, porque una computadora lo hace de una manera impecable, o sea, impecable en qué aspecto los puedo decir, impecable en el aspecto de que las computadoras no se equivocan, o sea, no testerean, no, no, no cometen errores, vaya, tal cual. Entonces todo eso, pues sí, lo identifica pues el CapChat y todo lo que va relacionado con este, qué interesante, ¿no? O sea, cómo nos estamos desviando, una disculpa, pero qué interesante es todo este tipo de temas. También se me hace súper interesante que pues anteriormente, no entiendo, yo soy una persona que eh, tengo una mala escritura, se podría decir, o sea, tengo una mala redacción. Tal vez no cometo errores porque sí tengo buena ortografía, signos de puntuación y todo eso, pues sí sé utilizarlos muy bien, afortunadamente. Presté atención en la escuela de muy pequeña y pues sí, es algo que sí he utilizado toda mi vida. Entonces, yo digo, ¿cómo anteriormente se daban muchas las falsificaciones y cómo anteriormente pues la gente confiaba más que nada en la palabra de otra persona? O sea, no había como que duda de que si, no sé, don Silverio, este, decía que él iba a donar 15 vacas al terreno de don Hilario, este, y no sé, o sea, solamente era de palabra. Y don Silverio le decía a sus hijos que eso iba a pasar y lo cometían, o sea, tal cual de que, lo hacían de que sin dudarlo y cosas así, digo, wow, o sea, cómo la sociedad ha cambiado actualmente que, o sea, este testamento ya muchas veces pues ni siquiera es como tal cual validoso, tiene que pasar por muchos procesos para validarlo, más que nada por el simple hecho de las falsificaciones. Y como les digo, actualmente pues es muy difícil el falsificar algo que digo, existe. O sea, no estamos libres de, pero existe de que las falsificaciones y todo eso, y digo, wow, o sea, qué impresionante es todo eso. Aparte de eso, o sea, como antes, a veces había gente pues sin escrúpulos, que pues cometían todas esas barbarias de cometer falsificaciones con tal de quedarse el terreno de una persona honesta o X o Y, que digo, wow. Los documentos emitidos por el gobierno pues eran obviamente a puño y letra o a máquina o como quieran redactarlo, este, pero o sea, como antes simplemente la ley no se aplicaba tal cual, pues antes, anteriormente no sabían, ¿no? Hubo muchas injusticias en este tipo de cosas, mucha gente desvalida, desprotegida, que pues perdió tierras, perdió parte de su patrimonio, porque pues mucha gente hacía este tipo de barbaridades. Entonces, pues es un documento válido en parte sí, pero se tiene que actualmente investigar mucho y aparte que se tiene que investigar mucho, se tiene que pues tener mucha cautela con todo este tema porque pues
como sabemos, o sea, es muy fácil actualmente que una persona lo haga y que digas, mi papá, un ejemplo, me dejó 15 chivos de su rancho, eran 40, y a mi hermana me le dejó 5 y los últimos 5 se los dejó a mi primer hijo, un ejemplo. Y era mentira, o sea, en realidad los chivos los repartió por igual entre los 3 hijos, sin incluir al hijo de la persona que se está aprovechando y teniendo más beneficios a partir de esto. Qué interesante es todo esto, ¿verdad? Como uno se empieza a desviar por temas que dices, wow, pero también es bueno saber el por qué, pues actualmente las cosas se manejan de diferente y distinta forma. Este, ay, está horrible el aire, porque inmediatamente lo empiezo a sentir ¿cómo se dice? En la garganta, siento como me raspa. Después viene de esto el testamento abierto. Es aquel que se otorga ante notario y en presencia de testigos quienes conocen su contenido. ¿Qué es lo que le estaba comentando? O sea, este testamento tal cual pues ya viene situado y ya viene estipulado y ya pues no es como que una sorpresa a quién se le va a otorgar qué o todo eso, porque pues el notario ya lo sabe, cierta parte de su familia también tienen en cuenta qué va a pasar y todo eso. Este, o sea, se lee la voluntad de las personas y déjeme terminar de leerlos. Su proceso, el testador declara su voluntad ante el notario, quien redacta el testamento conforme a las instrucciones del testador. Los testigos verifican y firman el documento junto con el testador y el notario. ¿Qué es lo que les digo? O sea, hay personas que ya saben tal cuál va a ser el último deseo de la persona que está dejando su testamento, que como anteriormente en otra clase lo mencioné, en septiembre es el mes del testamento, que ya pasó, pero en este mes del testamento se dan descuentos especiales y cosas por el estilo, y si ustedes tienen algún patrimonio que quieran asegurar y tienen hijos pequeños o alguien que quiera beneficiar con esto, pues no es mala idea dejar de una vez, nunca sabemos eh, el contexto de la vida, entonces pues yo creo que es muy bueno. Se los menciono para que pues lo tengan un poco también presente. Después de esto viene las ventajas y las desventajas de este mismo testamento. Las ventajas, pues es mayor seguridad jurídica y menor riesgo de impugnación. El notario asegura de que se cumplan todas las formalidades legales. Y las desventajas, pues la falta de privacidad de mayor costo debido a la intervención del notario y posibles honorarios de los testigos. Pues sí, o sea, al cometer al hacer pues, ¿cómo se llama? Eh, contrato. Lo que se hace, pues es que el notario ya tiene conocimiento que digo, con un testamento cerrado, también el notario en cierto punto tiene cierto conocimiento de lo que se va a hacer, pero a veces, pues el cerrado simplemente la persona lo hizo y fue y lo entregó y pues ya, o sea, nadie sabe su contenido hasta el momento que se vaya a dar por leído pues mismo. Em, con este testamento también lo que se hace es más que nada para que haya dicha transparencia, pues para no tener malos entendidos y para que alguien más que nada esté dado por enterado de qué es lo que va a suceder con todo esto. Este, pues sí, hay menor privacidad, pero mayor seguridad. Después de esto viene lo que es el testamento cerrado. Es aquel cuyo contenido permanece secreto hasta la muerte del testador. Se entrega en sobresellado al notario en presencia de testigos. El procedimiento es que el testador redacta el testamento y lo introduce en un sobre cerrado que se entrega al notario. El notario levanta un acta de depósito en presencia de testigos sin conocer el contenido del testamento. Las ventajas, privacidad del contenido hasta el fallecimiento del testador. Pues sí, o sea, ahí ya no tienes discusiones con qué va a pasar o por qué le dejaste esa herencia a esta persona, o X o Y. O sea, es totalmente privada, nadie tiene por qué saberlo. Y las desventajas es el riesgo de destrucción o pérdida del sobre. Además, puede generar dudas sobre la autenticidad del documento si no se toman precauciones adecuadas. Pues sí,
O sea, con esto se puede lo que viene diciendo de que, oye, pero mi papá en vida me dijo que eso me lo iba a dejar a mí, ¿por qué? ¿Cómo que se lo dejó a mi otro hermano? Y no creo que sea fidedigno. Y empiezan las pequeñas discusiones. Eh, Muchas familias de Bolengo han tenido discusiones un tanto fuertes por estos testamentos, que digo, bueno, o sea, la voluntad del finado era cosa o situación de él, que a lo mejor en vida sí dijo y hizo y te prometo y que la cosa, pero imagínense, o sea, yo estoy en la clara posición de que si una persona tiene algún bien, tengo obligación de dejárselo a, no sé, su hijo, un ejemplo, que digo, oye, sí, pero no, o sea, nadie está obligado a dejarte, eh, pues sí, lo que hizo en vida, vaya. Y menos si una persona se portó mal contigo. Muchas situaciones de muchos hijos que al final de la vida los padres, o sea, en vez de apoyarlos y cuidar a su papá, a su mamá o X o Y, lo que hacen muchas veces es pues darle la espalda básicamente. Y ahí ves a muchos viejitos desamparados. Ah, pero en el momento que ya se empieza a acercar la hora o, o que ya, o sea, ya la persona fallece, siguen a reclamar con todas las letras, este pues ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la palabra. Sí, o sea, viene a reclamar a la persona de que, oye, ¿y por qué no me dejaste esto? O yo me merezco esto, ¿saben? O sea, no está bien. Después vienen lo que es las situaciones especiales. Algunas legislaciones permiten a menores emancipados o personas con capacidades diferentes otorgar testamentos bajo ciertas condiciones. Es importante conocer las regulaciones específicas de cada jurisdicción. En este aspecto, cada estado tiene pues su ley estipulada. Entonces, muchas veces el código pues es el que ampara tal cual las decisiones de nuestras legislaciones y demás. ¿Qué dices? Oye, pues sí, este, mi hijo menor de edad tiene una fortuna pequeña porque no sé, eh, es una estrella infantil, es una estrella infantil y quiere dejar estipulado quién le va a dejar su fortuna en dado caso que pues llegara a pasar algo, que esperemos si no y así. Entonces, pues tiene mucha fortuna y en el momento que él fallezca, pues es muy pequeño, no tiene hijos, eh, no tiene como que nociones a quién dejarle el de nosotros como sus padres vamos a tratar de ayudarlo en este proceso y pues que todo se beneficie, ¿verdad? Y así es como empieza, y se va con el juez, se mide el caso, se toman ahí pequeñas anotaciones y demás, y pues se da la situación para que pues la persona testamente, a pesar de ser menor y no tener la capacidad jurídica para hacerlo, porque los menores no tienen capacidad jurídica como tal, más en excepciones como casos especiales o cosas por el estilo. Después vienen las personas que pues padecen de sus capacidades diferentes o personas que tienen em, algún déficit en su personalidad para pues ellos poder, no sé, tomar decisiones jurídicas. En estos casos, lo que se toma muchas veces es que la persona, este, pues tenga ahí como un apoyo, eh, tanto como jurídico como personal, para que nadie se aproveche de ella o, no sé, a esa persona tiene tal vez alguna pequeña fortuna además y no está viendo sus capacidades, em, pues pongámoslo mentales, capacidades mentales, que tenga algún déficit o demás, este, y haya gente que se quiera aprovechar de esto y quiera quitarle parte de su patrimonio,
ahí es cuando se empiezan de que, oye, ¿sabes qué? Esta persona quiere testamentar, este, pero empieza, es un proceso no largo, así que, ay, güey, o sea, no es largo en el aspecto que digas, ay, no se puede concluir y nunca se va a concluir, pero es largo en el aspecto que pues se tiene que estar evaluando esta persona pues con capacidades diferentes, se tienen que tomar sus, sus medidas más que nada para pues, que no haya un error o así, eh, y cosas así por el estilo, que digo, wow, o sea, es muy impresionante cómo como a veces necesitamos hasta ayuda para ese tipo de situaciones que se presentan, o sea, no es algo que digas, uff, nunca se presenta, o sea, muchas veces se presenta y por eso se ha efectuado este tipo de acuerdos. Después viene la capacidad para testamentar. Los requisitos. En general se requiere ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales por otorgar un testamento válido, a excepciones de este tipo de situaciones especiales. Las incapacidades menores de edad, excepto en ciertos casos previstos por la ley, que obviamente se estipula cómo se puede dar a cabo esto, y personas declaradas judicialmente incapaces y quienes no pueden expresar de manera clara y consciente, pues obviamente bajo ciertos criterios se va a poder hacer esto. O sea, estas situaciones especiales se tienen que medir con ciertos reglamentos, ciertas situaciones y demás. Ya medidas y toda la onda, pues se, ¿cómo se llama? Se evalúan y se hacen. Eh, Después de esto viene la revocación y la nulidad. La revocación. El testador puede revocar su testamento en cualquier momento, ya sea mediante un nuevo testamento o una declaración expresa de revocación. La revocación puede ser total o parcial. Y la nulidad. Un testamento puede ser nulo por varias razones, como falta de capacidad del testador, vicios del consentimiento, error, dolo, coacción o incumplimiento de formalidades legales. Este, pues la consecuencia, la nulidad implica que el testamento no procede efectos jurídicos y los bienes del testador se distribuirán conforme a las reglas de la sucesión intestada, salvo que exista otro testamento que pues se pueda comprobar que es válido. ¿Cómo les explico qué pasa esto? Es cuando no se lleva a cabo tal cual las situaciones de una manera efectiva y que se puedan hacer bien. Entonces, pues queda muchas veces, como ya sabrán, que dicen, ah, es que esa casa está intestada o cosas por el estilo. Pues se tiene que comprobar mediante pues juicios, se tiene que comprobar mediante procesos, que pues la persona que tal vez pelea esos bienes es persona que puede recibir ellos, o sea, no sé, el hijo, cosas por el estilo, que pues mi papá no me dejó estipulado, pero pues yo soy su hijo y ahí se empieza una comprobación de, de que pues sea totalmente fidedigno todo esto. Que no sea una persona que simplemente quiera venir a reclamar una tal vez sucesión o algún testamento que pues no es nada aplicable a él. La ejecución. Incluye la obtención de la declaración judicial, validez del testamento, el inventario de bienes, el pago de deudas y legados y la distribución de los bienes a los herederos. La interpretación. El objetivo es determinar la verdadera voluntad del testador. Se debe interpretar de manera literal, pero teniendo en cuenta el contexto y las circunstancias personales del testador. El albacea, persona designada para el tes- por el testador para cumplir y ejecutar su última voluntad, tiene la responsabilidad de administrar y distribuir los bienes del testamento. Eso es lo que se me va a hacer. Él se le da la responsabilidad pues para que se pueda llevar a cabo todo esto de manera inmediata y de una manera transparente y que nadie quede fuera de dentro del testamento y se cumpla de una manera pues adecuada. Pues la interpretación, el, pues el testamento se debe interpretar de una manera literaria tal cual como viene en el testamento, pero también se debe interpretar de una manera que le dé reciprocidad a las cosas, o sea, que no tenga como que incongruencias o cosas por el estilo que puedan afectar a este mismo. Eh, y pues la conclusión,
Es la planificación testamentaria, permite una distribución ordenada de los bienes y puede evitar conflictos familiares. Es esencial que los testamentos se redacten conforme a la ley y reflejen fielmente la voluntad del testador. Pues sí, más que nada, el testamento es para, pues, dar el último, se podría decir, beneficio a una persona y que su última voluntad quede plasmada y asimismo los bienes que se hizo en vida, pasen pues a la persona que, o a la entidad o al conjunto de razones que se vaya a dejar testamentado. También el testamento se hace mucho porque pues en cuestiones empresariales existen eh, pues razones, tal vez existan conjuntos, grupos, asociaciones que pues necesitan ser eh, pues heredados a sus personas de más confianza y demás. Que digo, muchas familias regias uh, tienen esta pues cadena para hacer de generaciones. Vemos que muchas familias ya vienen de, como lo dicen, abolengo y todo esto se viene heredando de generaciones anteriores que pues empiezan su patrimonio pequeñamente, van evolucionando, va evolucionando a más, hasta llegar a un punto que pues tienen una cuantiosa cantidad patrimonial y pues esta cantidad no quieren que se pierda y por ende pues se le hereda a ya sea el hijo, el nieto, el primo, alguien que pues se le vaya a dejar esto mismo y se hace de una manera pues muy oficial, se hace de una manera totalmente bajo la ley y sin que ninguna persona quede fuera de esto, claro, sin, o sea, con toda la voluntad de la persona que va a dejar sus bienes. Eh, pues yo no tengo nada más que decir, es un tema muy sencillo, es un tema muy práctico, es un tema muy controversial y es un tema que pues todos sabemos. Bueno, si no sabemos, pues ya se dio cuáles son los tipos de testamento, cómo se ejecutan, cuál es su nulidad, quién es el que los tiene el poder para pues, a quién se le da más bien el poder para emitir todo esto y demás. Pero yo creo que sería todo y me encantó esta clase, muy amena, muy un poco desviada del tema, pero pues bueno, así pasa a veces. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente semana. Hasta pronto.